Bendiciones, te saluda el pastor Luijo. Bienvenido a esta semana de principios en el segundo día en el que vamos a hablar del principio de la alabanza y la adoración. Antes de continuar, por favor, suscríbete a este canal de YouTube y activa las notificaciones, ya que tendremos mucho contenido en los próximos días para que puedas ser edificado y para que puedas crecer como parte de tu ministerio juvenil y como líder juvenil. Hemos cometido el error de pensar de que la alabanza es una melodía rápida y la adoración es una melodía lenta. Y hay que empezar por allí diciendo de que no se trata de la melodía o del ritmo, de la velocidad, sino que se trata de lo que cada una de ellas contiene. Vamos a empezar por la alabanza y quiero definirlo. La alabanza es una declaración y una proclamación de la grandeza de Dios y de sus poderosos hechos, que se expresa. Para mí es muy importante que subrayen, que se graben la palabra expresar, porque la vamos a tocar en los próximos minutos. Con voz de júbilo, con regocijo, con música, con sonidos, con excitación, con danza, con voz alta y con movimientos del cuerpo. El Salmo 26, versículo 7, dice lo siguiente: para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Adicional a esto, el Salmo 47:1 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Atención a esto. Cuando nos dicen que nos aman, se siente muy lindo. Pero cuando nos dicen que nos aman, y adicional a esto, lo hacen con un detalle que expresa ese amor, se siente mucho mejor. Esto quiere decir lo siguiente: que aplaudir, dar voces de júbilo, en algunos casos danzar, dar vueltas, levantar las manos, es la expresión que acompaña a lo que a Dios le decimos con nuestra boca en la alabanza. En otras palabras, con nuestra boca declaramos, con nuestra boca proclamamos, pero con nuestro cuerpo expresamos. Nuestras palabras es el te amo y la expresión del cuerpo vienen a ser el ramo de flores. La verdadera alabanza está acompañada de expresión. Diga conmigo allí en casa: expresión. Por eso es importante tener en cuenta lo siguiente: cuando se trata de alabar a Dios, las palabras no son suficientes. Lo voy a repetir porque me parece maravilloso. Cuando se trata de alabar a Dios, las palabras no son suficientes. Ahora, ¿por qué alabo a Dios? ¿Por qué alabar a Dios? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué la iglesia en general, las familias, alaban a Dios en la forma en que lo hacen? Porque alabamos a Dios por las cosas que ha hecho por nosotros, por sus hechos, por sus maravillas. Esto quiere decir algo muy importante. Si tenemos razones para alabar a Dios, entonces tenemos que brindar alabanza. Sé que tú y yo tenemos suficientes razones, hechos y maravillas que contar, entonces tenemos que alabar al Señor. Recuerda lo que dice el Salmo 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Ahora bien, la alabanza genuina tiene algunas características importantes que usted y yo debemos tener en cuenta. Voy a mencionar algunas antes de hablar de la adoración. La primera característica de la alabanza es que nos permite acceder a la presencia manifiesta de Dios. Lo voy a repetir. La primera característica de la alabanza es que nos permite acceder a la presencia manifiesta de Dios. Ojo a esto. Salmo 100, versículo 4. Dice lo siguiente: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Quiero que preste atención a este concepto. El llamado tabernáculo de Moisés fue un tabernáculo que el mismo Dios pidió que se erigiera, que se levantara, que se construyera. Y este tabernáculo estaba dividido por partes, por zonas, para hacerme entender. El atrio, o los patios, o el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Lo voy a repetir: el atrio, que era la parte de los patios, el lugar santo y el lugar santísimo. Ahora bien, en la entrada, o sea, en el atrio, en el lugar abierto,
del tabernáculo de Moisés, ahí nos damos cuenta de que había un altar de sacrificios. Un altar de sacrificios. Y en ese altar de sacrificios, obviamente, se sacrificaban los animales. Pero ese era el principio. Ojo a esto. Lo que terminaba con el sacerdote en el lugar santísimo, comenzaba en el atrio con el sacrificio de los animales. Lo voy a volver a decir. Lo que terminaba con el sacerdote en el lugar santísimo, comenzaba con el sacerdote o el sacrificio en los atrios. En otras palabras, la alabanza, que es el sacrificio de este tiempo, nos permite acceder a la presencia. Volviendo al tabernáculo, nos damos cuenta que estos sacrificios se hacían en medio de alabanza. Por eso el Salmo dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Estos sacrificios se hacían con alabanza. En otras palabras, la alabanza es lo que nos permite acceder a la presencia de Dios. La alabanza es lo que nos permite acceder a la gloria del Señor. Escucha esto. En conversaciones con muchos amigos, pastores, líderes, pastores juveniles, hemos llegado a la conclusión en algunas veces que es necesario revisar las canciones que estamos llevando al altar. Porque muchas de ellas contienen letras que no necesariamente representan la esencia de una alabanza genuina. Ojo a esto. Muchas canciones que estamos llevando al altar, muchas de ellas son muy buenas para escucharlas mientras conducimos el carro, para escucharlas en casa, para compartir con los amigos. No están mal, son muy buenas, pero no son aptas para llevarlas al altar, porque la alabanza genuina es la que nos permite acceder a la presencia del Señor. Por eso es muy importante que nuestro tiempo de intimidad inicie con alabanza. Lo voy a volver a decir. Por eso es muy importante que reconozcamos y entendamos que la fórmula para entrar a la presencia de Dios es muy importante que entendamos que es primero entrando por los atrios con alabanzas y con acción de gracias. La segunda característica, ya lo mencioné implícitamente en el punto anterior, es que la alabanza es el sacrificio de este tiempo, o es uno de los sacrificios de este tiempo. Hebreos capítulo 13, versículo 15, dice algo muy interesante. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Voy a volver a leer el versículo, Hebreos 13, 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¡Qué maravilloso! Presta atención a esto. Si bien es cierto que en el libro de Números y Levíticos, en los libros de Números y Levíticos, encontramos todo un sistema sacrificial de los tiempos del Antiguo Testamento, es importante también comprender que Hebreos capítulo 10 nos menciona que el sacrificio de Cristo fue suficiente. En los tiempos bíblicos, los sacrificios no eran suficientes para cubrir el pecado del pueblo. Por tal razón, los sacerdotes todo el tiempo brindaban sacrificio. Todo el tiempo brindaban sacrificio. Y finalmente no era suficiente hasta que en el plan de salvación, bendito Dios, estipuló que Cristo muriera por nosotros y entregó su vida por nosotros y hizo un sacrificio una vez y para siempre. Por tal razón, el sistema sacrificial de aquel tiempo perdió validez. Ahora, pastor, ¿cuál sería el sacrificio de este tiempo? Pues los sacrificios de estos tiempos son las ofrendas, nuestros diezmos. Según Romanos 12:1, debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Como sacrificio vivo. Pero adicional a esto, quisiera enfocarme en la alabanza como el sacrificio de este tiempo, según lo que leímos en Hebreos 13:15. En otras palabras, es importante comprender que la alabanza es un sacrificio de este tiempo. Por muchos años he trabajado algunos aspectos en nuestros jóvenes. Creo que Dios me ha llamado a restaurar esencia en ellos. Hemos llevado a los jóvenes a creer en los milagros,
hemos llevado a los jóvenes a conectarse con la palabra profética, con la unción profética, en no solamente oírla, sino caminar en ella, moverse en ella, pero también hemos tratado de restaurar principios, porque esa fue la asignación que Dios nos dio. Y una de las cosas en que hemos trabajado es en la reverencia. Lamentablemente a la nueva generación la nueva generación perdió reverencia frente a la alabanza, a muchas cosas, pero especialmente frente a la alabanza. Nosotros debemos cortar en la nueva generación lo que por mucho tiempo se ha arrastrado en la iglesia, que ha perdido importancia el comienzo del servicio. Ha perdido importancia acercarse a Dios con alabanza. Calculan la hora, el tiempo de la alabanza y la oración, y a ese tiempo llega solo para escuchar la palabra. Y yo creo que en la palabra recibimos, después de la palabra incluso somos ministrados, pero la alabanza y la adoración es el tiempo que nosotros le damos a Dios. El otro tiempo nosotros recibimos, pero la alabanza y la adoración es el tiempo en el servicio que nosotros le damos a Dios. Por eso es muy importante tener en cuenta lo siguiente. ¿Qué es la irreverencia? La irreverencia es falta de reverencia, es la ausencia de reverencia. Entonces, ¿qué sería la reverencia? La reverencia significa expresar respeto y honra a Dios. En nuestro ámbito cristiano es una actitud como de una profunda honra y reverencia total y completa al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es importante que entendamos, número uno, que la alabanza nos permite acceder a la presencia manifiesta de Dios. Número dos, que es el sacrificio de este tiempo, pero ten en cuenta que ese sacrificio hoy en día debe hacerse con reverencia. El tiempo de alabanza y el tiempo de exaltación a Dios debe hacerse con toda reverencia. Voy a mencionar una característica muy particular, quizás personal, que entiendo de la alabanza. Y es que la alabanza es una experiencia de ascenso. Escucha esto. De lo alto de tu alabanza dependerá lo profundo de tu adoración. Lo voy a volver a decir. De lo alto de tu alabanza dependerá lo profundo de tu adoración. El Salmo 24:3 dice algo interesantísimo. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Cuando se refiere este versículo al monte de Jehová, se refería a un lugar alto al que comúnmente iban en alabanza. Iban gritando, iban saltando, iban celebrando, y cuando llegaban y a estar en la presencia de Dios, ya lo habían hecho inicialmente alabando al Señor en el camino. Normalmente cuando he tenido la oportunidad de organizar o cuando lo hacemos con nuestro ministerio de alabanza, especialmente para servicios de poder, la alabanza que antecede a la adoración, pido que sea una alabanza que nos deje bien alto, que sea una alabanza genuina, pura, porque de ella depende cómo accedamos a la presencia. Un día escuché a un hombre de Dios decir algo maravilloso y quiero compartírtelo hoy. Debemos alabar hasta que el espíritu de adoración venga. Debemos adorar hasta que su gloria venga. Lo voy a volver a decir. Debemos alabar hasta que el espíritu de adoración venga, se manifieste. Y debemos adorar hasta que su gloria venga o se manifieste. Ahora bien, otra característica de la alabanza es que cuando alabamos estamos edificando un trono. Lo voy a repetir. Cuando alabamos estamos edificando un trono. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque el Salmo 22, versículo 3 dice lo siguiente. Pero tú eres santo, que habitas entre las alabanzas de Israel. La palabra habita viene de la palabra yasab, que significa asiento. Lo que nos llevaría a entender que realmente el Salmo dice, porque tú te sientas entre las alabanzas de Israel. O porque tú te sientas en la alabanza de tu pueblo. Cuando estamos alabando al Señor, estamos realmente edificando un trono
para que Él se siente en él, para que Dios se siente en él. ¿Qué hace el rey en su trono? Pues el rey en su trono trae justicia, decreta, imparte. No sé si a usted le ha pasado que cuando llega a una casa en la que realmente hay gente que alaba al Señor, usted se da cuenta que Dios está allí, porque estamos edificando un trono para que Él se siente. Los hogares que aprendieron a alabar al Señor, literalmente le estaban diciendo a Dios: ven y toma tu lugar de rey. Tenemos un trono para que tomes tu lugar de rey en esta casa. Eso me parece poderoso. Cada vez que usted vea un ministerio o una generación de poder en la que Dios se manifieste, en la que Dios muestre su gloria, en la que Dios traiga multiplicación, abundancia, en la que lo sobrenatural no falte, lo primero que te debes preguntar es cómo es su alabanza. De seguro es genuina. Muchas veces que hemos estado en servicios de jóvenes en el que hemos trabajado mucho esto, muchas veces ha sido complicado subir al altar para empezar el mensaje, porque los jóvenes están derramando su ser delante de Dios en el altar. Abren, pasan al altar, derraman su corazón, y son tantos que a veces es difícil poder acceder desde abajo al altar porque están allí adorando al Señor. Cuando estamos adorando, cuando estamos alabando, estamos edificando un trono para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, creo que has aprendido mucho de la alabanza. Y voy a repetir la frase que les comenté hace un rato. Alaba hasta que el espíritu de adoración venga. Adora hasta que la gloria de Dios venga. Entonces, pastor, hablemos de adoración. Salmo 95, 6 dice lo siguiente: venid, adoremos y postrémonos. Lo voy a repetir. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Me llama la atención, para poder hablar de adoración, esta definición: es el acto de inclinarse en homenaje y reconocimiento a una autoridad y sumisión a esa autoridad, que generalmente es superior. Ahora, creo que si queremos hablar de la adoración genuina, tenemos que buscar lo que Jesús expresó acerca de la misma. Y puede que parezca atípico, pero me parece a mí que hay códigos profundos en la conversación de Jesús y la mujer samaritana en cuanto a la adoración se refiere. Y en eso me quiero basar para mencionar 3 aspectos de la adoración. Juan capítulo 4, versículo 20 al 24, nos dice lo siguiente: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Esta fue una conversación atípica. Los judíos y los samaritanos no acostumbraban a hablar. Jesús está hablando con esta mujer, que no solo es samaritana, sino que a la hora que está transcurriendo o acudiendo al pozo para tomar agua, era una hora sola, a la que nadie estaba allí, porque ella estaba ocultando su situación, su vida sentimental y sexual. En la agenda de Jesús estaba esta mujer, en la condición en que estaba, así como en la agenda de Jesús estuvo encontrarse con nosotros también, que en una condición de pecado, para transformar su vida. Jesús dialoga con ella, y una vez ella es descubierta por Jesús,
expuesta por una palabra de ciencia por Jesús. Ella trata de evadir el tema y pone en la mesa un tema de conversación polémico entre ellos en aquel tiempo. Y Jesús empieza a descartar algunos aspectos de la adoración de los samaritanos. Y esa forma errada de la adoración que ellos tenían se mueve hoy en la iglesia, especialmente en los jóvenes. Número uno, el lugar de la adoración. Ella dijo, ustedes dicen que se debe adorar aquí, nosotros decimos que se debe adorar allá. Y ella representa la adoración que está sujeta a un lugar, la cual es errónea y es falsa. No se trataba de dónde adorar, a lo que Jesús respondió. Ojo a esto. Ustedes dicen que aquí, nosotros dicen que allá, pero llegará el día, vendrá la hora en que ni en este lugar ni en este lugar se adorará. Ahora bien, ellos fueron descartados en su adoración, o ella fue descartada en su adoración porque tenía la adoración sujeta a un lugar, cosa que no es ajena a lo que hoy vivimos en la iglesia. Porque bueno, ahora estamos en la virtualidad y eso ha costado mucho porque la iglesia estaba adorando solo en un lugar. Solo aprendió a adorar en el altar congregacional. Pero no fueron adoración en su casa. No fueron ellos adoración como debe corresponder. Es importante entender que la adoración, más que un lugar, nosotros somos adoración. Y que nosotros somos adoradores sin importar donde quiera que nosotros nos encontremos. Para tener una adoración genuina es importante que rompamos ese paradigma. En muchas ocasiones he salido a la calle a hacer adoraciones públicas, rompiendo el paradigma de que debemos solamente adorar en la iglesia, y me he llevado a cientos de jóvenes a la calle para que hagamos adoración pública y también para llevar la presencia manifiesta de Dios a aquellos lugares. Número uno, la adoración genuina no está sujeta a un lugar. Nosotros somos adoración, nosotros somos portadores de la gloria y nosotros somos provocadores de la presencia del Señor. El segundo aspecto erróneo que se encontró en la adoración de los samaritanos, o lo que ellos pensaban, es que ellos adoraban hasta donde conocían a Dios. Los samaritanos solamente creían en el Pentateuco, en parte del Antiguo Testamento. Solamente creían en los primeros 5 libros. Y se habían negado la posibilidad de creer en el resto, lo que les daba un conocimiento limitado de a quién adoraban. Y Jesús les dijo, ustedes adoran lo que no conocen, lo que no saben. Lo que nos enseña este segundo principio es que al momento de adorar debemos de ser conscientes, de saber, de concientizarnos de que estamos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos de ser conscientes de que estamos adorando al Creador de los cielos, al que no tiene límite, al Hacedor de maravillas, de milagros. Debemos ser conscientes de que estamos adorando al principio y al fin, al Alfa y a la Omega. Debemos de conocer y saber y ser conscientes de que no estamos adorando a cualquiera. De que mi tiempo de adoración no es para cualquiera, no puede ser interrumpido por cualquiera, sino para aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Jesús dijo, ustedes no saben a quiénes están adorando. Ustedes no son conscientes. Ustedes tienen un conocimiento limitado de lo que realmente es Dios. Por eso hoy quiero pedirle a esta generación y a todo el que está conectado, adore a Dios con todo. No deje nada para mañana. Mañana tendrás por qué adorar. Mañana tendrás razones para alabar. Pero hoy adore con todo a Dios. Entregue todo al Señor. Y reconozca y sea consciente de que cualquiera que sea tu situación, cualquiera que sea las circunstancias que estás viviendo, nada está por encima de Dios. Tú estás adorando al Dios que está por encima de todas las cosas. Así que adóralo con conciencia, sabiendo que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora bien, la tercera característica
y que no está distante de la iglesia de hoy, es que la adoración de los samaritanos estaba contaminada por el tradicionalismo. Era algo más tradicional que genuino. Y por eso Jesús en este pasaje menciona verdaderos adoradores. Cuando ella habla de sus padres, era algo más tradicional que se había generado, que se había transferido y heredado de padres a hijos. Era un conocimiento más que una experiencia, más que una vivencia, más que una realidad, más que una adoración genuina. Hoy en día la iglesia adora por tradición. Hay un orden en la iglesia, no hay una libertad, sino que hay un orden para adorar. Y es algo más tradicional, más que algo real. Es algo que se vive por tradición. Es algo que vimos adorar, así vimos adorar a nuestros antecesores, así vimos adorar a la iglesia de antes y así adoramos nosotros y no hemos roto ese límite. La iglesia, mis queridos hermanos, hoy la adoración es más que algo tradicional. Es una vivencia diaria. La adoración, más que tomar un corario y leer una letra, es una entrega total. Es una expresión de reverencia al que vive y reina por los siglos de los siglos. Es tiempo de que esta generación recupere la capacidad de alabar y de adorar genuinamente. Si tomas estos tres principios por lo que Jesús descartó a los samaritanos, de seguro tendrás una adoración genuina delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por conectarte a este segundo día de Semanas de Principios. No olvides que debes suscribirte a este canal, activar las notificaciones para que estés al tanto de todo el contenido que aquí tenemos y que mañana continuamos con la Semana de Principios con temas que seguirán edificándote. Un saludo a todas las ciudades que se conectan, un saludo a todas las personas que se conectan y les esperamos en el próximo servicio de esta semana de Principios. Un abrazo a todos y bendiciones.